y tenemos un invitado especial, porque qué importante saber que hay bolivianos que están realizando un trabajo importante fuera de nuestras fronteras, pero cuando Bolivia está atravesando una crisis como la que estamos teniendo, una crisis de combustible tan profunda que le hemos dedicado más de media hora al programa para escuchar diferentes voces y sectores respecto a cómo están enfrentando esta crisis por el combustible, y saber que hay titulares, por ejemplo, como el que nos llegan ahora. Caída histórica del Producto Interno Bruto. Bolivia no registraba decrecimiento en su economía desde hace 39 años. Este tipo de titulares nos acompañan todos los días, pero queremos conocer la mirada de un doctor en economía, boliviano él, y cómo está viendo y cómo se ve a Bolivia desde fuera de nuestras fronteras. El doctor Alfredo Vilca es un boliviano, le decíamos, economista, que vive en Colombia, y queremos conocer esa lectura, esa mirada que tiene de su país en este momento de crisis y además en un tiempo electoral en el país. Muy buenas tardes, doctor Vilca, bienvenido al programa. Por favor, en la primera parte, sus impresiones y cómo está viendo esta realidad que está viviendo nuestro país electoralizado, pero con una crisis muy profunda. Buenas tardes, Shirley, mil gracias por la invitación. La situación actual que se observa en la economía boliviana es de mucha preocupación. Particularmente lo veo con mucha preocupación debido a los problemas que están enfrentando: crisis de combustibles, tipo de cambio paralelo, y a esto hay que añadir tensiones sociales y políticas, entre otros factores. Sin embargo, me gustaría puntualizar en algunos temas que creo que es súper importante señalar. Si bien, por ejemplo, sabemos ya más o menos hay un consenso en la opinión pública en el sentido de que cuáles son los factores que explican la situación actual, Bolivia enfrenta, a pesar de que no hay, digamos, una declaración formal u oficial que diga que la economía boliviana enfrenta una crisis de balanza de pagos, pero todo indica que técnicamente Bolivia se encuentra en una crisis de balanza de pagos. Me explico. Una crisis de balanza de pagos, una economía enfrenta una crisis de balanza de pagos cuando esta economía no es capaz de cumplir sus compromisos con el resto del mundo, pero tampoco tiene la capacidad de cumplir con los compromisos internos. Vale decir, la economía boliviana no enfrenta ciertas restricciones de divisas que les restringe pagar los productos importados, llámese combustibles, llámese otros productos, como de los sectores farmacéuticos y entre otros. Y adicionalmente, otro indicador que se observa si una economía cumple o no una crisis de balanza de pagos es que esta economía también tiene restricciones de pagar los pagos de intereses de la deuda externa y las obligaciones que tiene con el público, en este caso los depósitos denominados en dólares. Entonces, el panorama que yo particularmente observo dentro de la economía boliviana es de mucha preocupación, y pues particularmente la crisis de combustible es una consecuencia fundamentalmente de políticas, digamos, que no son sostenibles en el tiempo. El caso concreto del tipo de cambio fijo que se ha establecido en el 2011, es decir, desde el 2011 hasta la fecha, tenemos un tipo de cambio fijo oficial, que es la que ha mermado la quema de reservas internacionales, y la merma de las reservas internacionales implica precisamente observar escasez de divisas, y esto pues genera consecuentemente una escasez de combustibles. Doctor, cuando usted nos habla de una crisis de balanza de pagos, ¿nos está diciendo, en otras palabras, que Bolivia está atravesando un default? No. El default es un caso específico de la crisis de balanza de pagos. Una crisis de balanza de pagos es mucho más sistémico, es mucho más amplio, mientras que los defaults implica que un gobierno no puede pagar
la deuda externa, tanto en capitales como en el pago de intereses. Actualmente Bolivia no está en esa situación, es decir, no tiene default, pues porque el gobierno ha estado cumpliendo sus obligaciones con el resto del mundo. Sin embargo, pues observamos los niveles de riesgo bastante altos. Fácilmente el ENVI está superando los 1000 puntos, lo que implica que Bolivia es uno de los países muy riesgosos en atraer capitales extranjeros. Ahora, sobre la caída del Producto Interno Bruto, noticia que se ha conocido hoy, se habla de una caída en el PIB que no se veía, que no se sentía hace 39 años. ¿Cómo debemos tomar esta noticia acá en Bolivia? Acabo de enterarme de que el Instituto Nacional de Estadísticas ha publicado un crecimiento negativo de 2.4% al primer semestre de este año, y es una cifra bastante preocupante, porque pues esto genera una pérdida de bienestar para la población, y debemos explicarnos del por qué Bolivia registra este crecimiento negativo. Hay que explicar cuáles son los factores que están explicando. Básicamente, este crecimiento negativo es explicado por choques de demanda. ¿Qué significa esto? Que las empresas, el sector productivo, al observar que sus costos están aumentando, no pueden conseguir combustibles, pero tienen que pagar los salarios y tienen que pagar la remuneración del capital. Entonces los costos aumentan, y si los costos aumentan para una empresa, entonces para compensar esa pérdida, las empresas lo que hacen es traspasar esos costos a los precios. Y esto observamos en el nivel general de los precios, donde a septiembre pues Bolivia ha registrado una inflación del 18% acumulado. Y esto genera un impacto negativo sobre la demanda agregada, porque como los precios están muy altos, entonces las familias restringen el consumo, pero a su vez también restringen la inversión privada. Y esto repercute negativamente en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Al menos ese es el mecanismo que se puede, digamos, explicar a raíz de este crecimiento negativo bastante alto. Bien, buenas tardes, señor Vilca. Le habla Mariel, periodista de Encontrados, para hacerle la siguiente pregunta con respecto también a las diferentes propuestas que se van dando rumbo a esta segunda vuelta y quienes van a ser los gobernantes del país. Esta crisis del combustible que está afectando a diferentes sectores. Una de las propuestas es eliminar la subvención al combustible. ¿Esto sería factible, señor Vilca? ¿Habría problemas tal vez para los sectores vulnerables al respecto? ¿Ya no es sostenible lo que es la subvención? Coméntenos, por favor, al respecto. Así es, Mariel. La política de subsidios per se no es mala, en el sentido de que esta política de subsidios tiene que ser sostenible en el tiempo, pero en la economía boliviana esta política de subsidios no es sostenible, porque pues ya estamos observando esta crisis de combustibles, fundamentalmente explicado por la falta de dólares, porque para traer combustibles de afuera necesitamos dólares. ¿Y dónde están los dólares en la economía boliviana? Fundamentalmente en las reservas internacionales. Las reservas internacionales al 2024 cerramos más o menos en torno al 4% del Producto Interno Bruto, cuando en el 2015 teníamos, o en el 2014 teníamos en niveles del 52% del PIB. Esto implica, dentro de la reserva tenemos un ítem llamado divisas, que ni siquiera llegamos al 1% del Producto Interno Bruto, imagínense. Entonces, esto hace que la política de subsidios sea insostenible en el tiempo, y entonces lo que hay que hacer es ajustar esta política de subsidios a los combustibles. Es factible en la medida en que exista, digamos, una oferta de divisas en el mercado cambiario, porque si nosotros en este momento tomamos la decisión de eliminar o de reducir los subsidios, ya sea de forma gradual o de forma abrupta, pues si no tenemos dólares vamos a seguir observando la crisis de combustibles. Por más de que tú elimines los subsidios,
eso automáticamente no genera, digamos, la importación de combustibles si no existen dólares. Lo primero que hay que hacer en este momento es estabilizar el mercado cambiario, debido a que hay una falta de oferta de dólares. Hay un exceso de demanda de dólares. Entonces, una vez que nosotros estabilizamos el mercado cambiario, a continuación yo creo que debería ser ajustar la política de subsidios. Y esto tendría impactos fiscales positivos, porque te ahorrarías un 4% del PIB que representa los subsidios a los combustibles. Esto sería un ahorro fiscal, pero tiene consecuencias macroeconómicas, porque pues si vamos a eliminar los subsidios, automáticamente los costos del sector productivo van a incrementarse, y esto implica un traspaso a los precios, y los precios implican un aumento en la inflación, y esto puede generar una contracción de la demanda agregada, y a su vez podemos observar una recesión del producto. Entonces, eliminar los subsidios tiene un impacto positivo porque te permite ahorrar fiscalmente, y eso te reduce el déficit fiscal de más o menos también del 4%, pero tiene consecuencias negativas, y la caída del crecimiento pues va a tener un impacto negativo sobre el bienestar. Ahora, claro, después de que tú elimines los subsidios, a continuación la pregunta es ¿cómo hacemos para proteger a los grupos sociales más vulnerables, que son los que más pagan a raíz del incremento de la inflación? Entonces, la teoría macroeconómica o los libros de texto dicen que una vez que tú ajustas la política de subsidios, tienes que acompañar por un programa de compensación monetaria. Esta política tiene que estar muy bien diseñada, tiene que ser creíble frente a la sociedad, porque si no es creíble frente a la sociedad, si no hay transparencia en los procedimientos y en cómo se van a ajustar y en cómo se van a acompañar con programas de compensación monetaria, la política el ajuste puede tener, digamos, un rumbo que no se esperaba. Entonces hay que ser muy estratégico en el diseño del ajuste de esta política. Alfredo, le habla Nayeli, periodista de Encontrados. Hoy el Fondo Monetario Internacional ha presentado sus perspectivas económicas mundiales, y en Bolivia, bueno, nos dice un crecimiento económico del 0,6% y una inflación muy alta del 20,8%. Primero quisiera saber qué opina sobre estas perspectivas que presenta el FMI, y además quisiera saber si usted está de acuerdo con que estamos viviendo una estanflación en Bolivia o estamos cerca de vivir una estanflación. Mayeli, muy buenas tardes. Todavía no conozco esas cifras del Fondo Monetario, me indicas que sacaron recientemente, y lo que te puedo decir es que sí, el fondo periódicamente van actualizando sus perspectivas, no solamente de crecimiento, sino que también de inflación, de la deuda pública, del déficit, del ingreso, del gasto público, etcétera. Hay un conjunto de variables monetarias, fiscales y macroeconómicas que el fondo proporciona para cada uno de los países que son parte del Fondo Monetario Internacional. En la última versión que yo conozco de las perspectivas de crecimiento, para abril, si mal no recuerdo, el fondo ya dejó de sacar previsiones de crecimiento e inflación para la economía boliviana superiores al 2026. Entonces, debido a que hay una gran incertidumbre, ¿no?, primero sobre el cambio de rumbo en la política económica boliviana, y pues esto genera, digamos, expectativas en los mercados, no solamente domésticos, sino que también en los mercados internacionales. Sobre el dato de la inflación que me dices, Nayeli, yo creo que sí, se espera que Bolivia cierre con una inflación superior al 20%, debido a la escasez de combustibles fundamentalmente, porque pues como les mencionaba inicialmente, esto genera una presión sobre los costos del sector productivo y de otros sectores que hacen que la inflación vaya aumentando. No podemos afirmar en este momento si Bolivia está en un escenario de estanflación o no.
debido a que no tenemos a ciencia cierta cómo está el nivel de desempleo. Hablamos de esta inflación cuando una economía enfrenta de manera simultánea una recesión económica y un aumento en la inflación acompañada por un nivel de desempleo bastante alto. Entonces, pero hay ese riesgo está muy latente. Yo fundamentalmente soy muy prudente en afirmar cosas que todavía no las podemos vislumbrar, pero sí los datos nos indican que este nivel de riesgo al que podamos entrar de esta inflación es muy alta, está muy latente y salir de ese nivel de esta inflación no es nada sencillo porque requiere políticas de ajuste mucho más estructurales, pero estas políticas de ajuste estructural son de mediano y largo plazo. Lo que necesita Bolivia en estos momentos son medidas de corto plazo, fundamentalmente resolver la crisis de divisas y la crisis de combustibles que están relacionados ambas variables. Ahora, en esa búsqueda para resolver esa crisis de divisas que tiene el país, el camino, la vía o la única vía, debo preguntarle, es el tema de acudir a instancias internacionales para los préstamos, porque lastimosamente estamos viviendo paralelamente esta crisis económica tan honda, pero recordemos que el país está viviendo también un periodo de elecciones. Hemos escuchado propuestas de los dos binomios que nos hablan y se critican entre ellos si la única vía de salida ante esta crisis es acudir a instancias internacionales y endeudar al país con préstamos. ¿Es el único camino? ¿Tenemos otras opciones? ¿Cómo ve este asunto, por favor? Sí, cuando una economía enfrenta riesgos muy altos de crisis de balanza de pagos, la instancia llamada a cooperar o ayudar, si ustedes quieren, para estabilizar la crisis cambiaria y que está asociada a la crisis de balanza de pagos, es el Fondo Monetario Internacional. En este momento yo creo que Bolivia requiere el apoyo financiero de última instancia, y este apoyo financiero de última instancia es el Fondo Monetario Internacional, porque recordemos que Bolivia necesita divisas, necesita dólares, y la economía boliviana no es capaz de generar dólares y necesita un apoyo financiero con el Fondo Monetario Internacional. Cualquiera sea el partido de los que están pugnando para la segunda vuelta que vayan a ganar, pero me animo a decir, lo van a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para hacer un plan de financiamiento con el fondo. Y claro, los requerimientos del fondo te van a exigir muchas condicionalidades, ¿no? Primero, que vas a necesitar un plan económico muy bien diseñado, donde se establezcan las metas de inflación, de crecimiento, de déficit fiscal, que esto sea sostenible con la convergencia de la deuda a sus niveles prudentes, porque recordemos que la deuda bruta total de la economía boliviana está superando los 90% del PIB, una de las más altas en América Latina. Aparte de este plan económico que esté bien diseñado, donde se vean las perspectivas y las metas en el mediano plazo, tiene que estar acompañado con la condicionalidad macroeconómica. ¿Qué significa esto? Que tiene que establecerse muy bien cuáles van a ser los ajustes en la parte fiscal, que creo que está ya más o menos hay un consenso en la opinión pública, es que se tiene que reducir el gasto a partir de diferentes componentes, ya sea gasto en bienes y servicios, en compras, y claramente los subsidios también son potencial, se va a requerir ese ajuste potencial. Al margen del ajuste fiscal, vamos a necesitar un ajuste monetario, lo que significa reestructurar la política monetaria en la economía boliviana. En muchas economías, la inflación es combatida por el Banco Central. La pregunta es si el Banco Central de Bolivia
está combatiendo o no la inflación en la economía boliviana. Claramente no. ¿Por qué? Porque el Banco Central ha perdido autonomía para precisamente combatir la inflación. Una vez que tengamos los planes de ajuste que se van a realizar en la parte fiscal, en la parte monetaria, con un plan claro de cómo vamos a fortalecer las reservas internacionales, a continuación nos va a exigir el Fondo Monetario ajustes estructurales que son ya más de mediano y largo plazo, como por ejemplo la liberalización de los mercados, la liberalización del mercado laboral, del mercado financiero, del mercado de los bienes, etcétera. Y el último punto es que el Fondo Monetario Internacional, en caso de que se firmara un acuerdo, es que se tienen que ir revisando de manera periódica y en función al cumplimiento o no, el fondo va erogando los recursos. Entonces, la tarea no es tan simple, pero sí es factible y creo que es la vía por la cual debería adoptar el siguiente gobierno, porque necesitamos los dólares. Ese es el punto central que está viviendo la economía boliviana. Bien, señor Vilca, ante este anuncio de que la única solución para proveer de dólares al país, que es lo que se necesita obviamente, es recurrir a los organismos internacionales, muchos se preguntan, esta es la pregunta de la población que podemos ver a través de las redes sociales y las críticas que hacen a las propuestas de recurrir a los organismos internacionales. ¿Cómo Bolivia pagaría esta deuda? Aparte de las deudas que ya tiene. Brevemente lo respondamos, por favor. Esta deuda, el aumento de la deuda externa implica un aumento de el pago necesariamente en los periodos posteriores. Lo pagas con ahorro fiscal. ¿Qué implica esto? Tienes 2 días para generar un ahorro fiscal. O reduces el gasto o aumentas el ingreso fiscal. Yo creo que está claro que tiene que haber un ajuste muy fuerte por el lado del gasto. Por el lado de aumentar los ingresos fiscales, y tienes 2 vías, ¿no? Aumentar las tarifas, las tasas de impuestos, o aumentar la base impositiva. ¿Qué significa esto? Que los mercados informales se vuelvan formales, qué sé yo, reduciendo las tasas impositivas que se llaman como mecanismos o los estabilizadores automáticos, y esto te genera una base amplia que te permite generar un mayor recaudo fiscal. Entonces, por estas 2 vías tú puedes generar un ahorro fiscal que te vaya permitiendo pagar la deuda en los siguientes periodos. Hay que pagarla, sí, hay que pagarla, pero eso es en los siguientes años, ¿no? Estás comprometiendo recursos futuros. Bien, le agradecemos por esta importante información que nos ha brindado en cuanto a tema de economía en el país, que es algo muy importante ante esta crisis que vivimos en Bolivia. Agradecemos a Alfredo Vilca, doctor en economía. Muchísimas gracias y lo esperamos en una siguiente ocasión. Claro que sí, un gusto. Un gusto también. Esperamos que esta información les haya servido a todos ustedes. Nos vamos a una breve pausa en Encontrados y ya retornamos.